Retomaremos entonces el tema que comenzamos en la clase previa de sistema de losas. Esta es la parte 2 y la parte final. Esta es la clase número 19 de la cátedra de hormigón 1 del año 2023. Lo que vamos a ver es un resumen de la misma. El código ASI 318-2005 y nuestro reglamento incorporan algunos conceptos importantes referidos al diseño de losas armadas en dos direcciones. Entre ellos, un aspecto interesante es la exigencia de mayores recubrimientos. El recubrimiento es, a falta de condiciones muy agresivas o requerimientos de seguridad contra incendios mayores, como mínimo 2 centímetros. También el mismo reglamento especifica límites máximos en los errores constructivos y admisibles respecto de alturas útiles de armaduras y recubrimientos. El recubrimiento es un aspecto importante que lo vamos a estudiar con más detalle cuando veamos la clase de durabilidad y que tiene que ver con el espesor de hormigón que protege a las armaduras y que limita la agresividad del medio ambiente sobre las mismas. Hay diferentes formas de materializar esa altura útil o recubrimiento, mediante elementos como soportes de plástico, elementos de hormigón premoldeado en obra. Como podemos ver, hay una diversidad de elementos comerciales y fabricados en obra que se pueden utilizar a tal fin. En la clase previa tratamos algunos aspectos generales de clasificación de losas según sus formas, condiciones de sustentación, sean hechas en el lugar o premoldeadas o compuestas. Y también mencionamos cómo clasificarlas cuando están apoyadas sobre apoyos suficientemente rígidos en una o dos direcciones según la relación de lados, entre otras cosas. Luego, sobre el final de la misma, desarrollamos enfoques posibles de análisis de las solicitaciones en las losas mediante enfoques elásticos, métodos elásticos, y mencionamos como una alternativa al método elástico el método del emparrillado de vigas, como un enfoque interesante y potente hoy en día frente a los programas disponibles. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando los enfoques que nos quedaron pendientes de ver, pero antes vamos a hacer un comentario respecto de la incidencia en la deformabilidad de las vigas del soporte de las losas. En la actualidad cada vez es más frecuente que las losas se apoyen sobre vigas que tengan una rigidez relativa menor. Estamos hablando de vigas en donde domina el ancho frente a la altura. Habitualmente se denominan vigas cintas. Generalmente por razones de diseño arquitectónico se plantean este tipo de vigas. No son más eficientes desde el punto de vista estructural ni más económicas. Son más deformables que las habituales y también inciden en la condición de rigidez que tienen las losas cuando se apoyan sobre las mismas. Este tipo de vigas ya no se pueden considerar apoyos indeformables, base sobre la cual nos sustentábamos para utilizar, por ejemplo, la tabla de resolución de vigas por métodos elásticos. Al ser las vigas deformables, en una magnitud no despreciable, ello incide en la deformación de la losa. La deformación de la losa es la suma de la deformación de las vigas sobre las cuales apoya más la de la propia losa. Entonces, esto implica que hay que tener mayor control respecto de las deformaciones que se pueden presentar frente a las deformaciones compatibles con su uso. Y la rigidez de las vigas de apoyo va a ser entonces una variable importante para definir el mínimo espesor de las losas
a considerar en el anteproyecto. En nuestro código, en nuestro reglamento, en realidad en el artículo 9533, se establecen los espesores mínimos de losas con vigas entre apoyos. Se define para ello un parámetro alfa m como un valor promedio para todas las vigas de borde de un determinado panel de la losa. Alfa sería la relación de rigidez a flexión de la viga sobre la rigidez a flexión de la franja de losa comprendida que apoya sobre esa viga. Es decir, es el cociente del módulo de elasticidad de la viga por el momento de inercia de la viga sobre el módulo de elasticidad de la losa sobre el momento de inercia de la losa. En general, la calidad del hormigón de viga y losa es la misma, por lo tanto eso es se pueden eliminar los módulos de elasticidad y queda el cociente de los momentos de inercia. ¿Cómo determinar los momentos de inercia de las vigas sobre las cuales apoyan las losas? Hay algunas referencias en el reglamento para una viga de borde, por ejemplo, o para una viga interna. La viga de borde se puede tomar como una viga en L, con una colaboración de la losa de un ancho no mayor que 4 veces el espesor de la misma. Y para una viga interna se puede considerar como una viga T con un ancho de placa no mayor que el que observamos, el ancho del nervio más 8 veces el espesor de la losa. Estamos analizando acá dos ejemplos sencillos. Arriba, una viga de borde, la rigidez de la viga y la rigidez de la losa considerada, o expresada en términos de momentos de inercia ambos. Y para una viga interior lo mismo. Arriba la viga y abajo la losa. En función de esto podemos determinar para cada dirección principal X e Y el valor de alfa correspondiente y luego lo promediamos. Luego que tenemos el valor de alfa m, el promedio, observamos qué nos dice el código o reglamento. Nos indica lo siguiente: si alfa m es menor que 0,20, nos encontramos en una situación de vigas muy flexibles. Por lo tanto, las vigas van a restringir poco la deformación de las losas. Se requieren en este caso los espesores mínimos de losas especificados para entrepisos sin vigas. Vamos a ver luego una tabla que el reglamento nos presenta. Para vigas con valores de alfa m entre 0,20 y 2 se consideran de mediana rigidez y en tal caso la altura de la losa debe cumplir con la expresión que vemos marcada en B en función de la luz Ln mayor, ¿sí? El coeficiente beta, que es el cociente de la luz mayor sobre la luz menor, el valor de alfa m. Este valor h deberá ser comparado con el valor mínimo que el reglamento adopta para esta situación, caso 2. Que sería 12 centímetros. Y para vigas de rigidez importante, con alfa m mayor que 2, o sea, si el valor de alfa m nos da mayor que 2, se pueden considerar las vigas con una rigidez satisfactoria, importante. La expresión de h mínimo es la que vemos en C, con un valor de h no menor que 9 centímetros. El reglamento nos indica asimismo que los espesores de losas pueden llegar a ser menores que los establecidos anteriormente si demostramos mediante un cálculo de flechas esperables que las mismas no superen los valores establecidos en la tabla 9.5b. En la próxima clase vamos a tratar el tema de fisuración y en la clase sucesiva vamos a tratar el tema de deformaciones en vigas y losas y ahí vamos a profundizar este tema. Por ahora les presento la tabla que el reglamento indica, tabla 9.5, donde a la izquierda dice tipo de elemento, en el centro flecha considerada y a la derecha límite de deformación. Tomemos un valor cualquiera. El tercer renglón, entrepisos o losas que soporten o estén vinculados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños por grandes flechas.
En el centro dice, la parte de la flecha total que ocurre después de la vinculación de los elementos no estructurales, ¿sí? Es decir, la llamada flecha activa, y el valor es L sobre 480. La flecha activa vamos a definirla en la clase de deformaciones, es una componente de la flecha total. La flecha total es la flecha inicial más el incremento de flecha diferida por las cargas permanentes, más la flecha instantánea por las sobrecargas, más el incremento de cargas diferidas por la presencia de las cargas permanentes, más un porcentaje de las cargas instantáneas. La flecha activa va a ser aquella que se produzca luego de que estén ejecutados los cerramientos. La anterior, si bien forma parte de la flecha total, no va a ser una flecha que afecte a los mismos. En el segundo renglón tenemos entrepisos que no soporten ni estén vinculados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños con grandes deformaciones, y nos habla de flecha instantánea debida a la sobrecarga L, y nos marca el valor de L sobre 360. O sea, estos límites no deben ser superados en el cálculo de las flechas, y luego veremos que hay un comité así específico que trata este tema y tiene restricciones aún más severas que estas. Acá presentamos una losa apoyada sobre columnas sin vigas intermedias, llamada placa plana, y una losa plana que sería un sistema equivalente con capiteles, engrosamientos en correspondencia de la vinculación de la columna con la losa para mejorar la resistencia al punzonado, tema que ya hemos visto. Esta es la tabla que especifica espesores mínimos para placas planas o placas planas sin viga de borde o con viga de borde, o losa plana, sin o con viga de borde. Justamente en el caso de que el valor de alfa m sea menor que 0,2, habría que referirse en cuanto al mínimo espesor de la losa a estos valores, por ejemplo, Ln sobre 33 o sobre 30. Esta tabla también figura en el reglamento como altura o espesor mínimo h, tanto para losas armadas en una dirección, primer renglón, como para vigas, ¿sí?, o losas nervuradas en una dirección. Analicemos, por ejemplo, el primer renglón. Tiene condición de borde simplemente apoyado, L sobre 20, con un extremo continuo, L sobre 24, con ambos extremos continuos, o sea, empotramiento en ambos lados, L sobre 28, y en voladizo, L sobre 10. H debe ser mayor que el cociente de la luz sobre esos números. Tenemos que hacer una crítica constructiva a esta tabla. En realidad, otros códigos o reglamentos presentan tablas que correlacionan no solo la esbeltez, sino la intensidad de las cargas. Por ejemplo, en función de la esbeltez y la cuantía de armado, ¿sí?, de la losa o de la viga. Entonces eso es bastante más completo, porque podemos tener una viga o losa con una determinada luz, con cargas reducidas, o con esa misma luz, con cargas severas. La esbeltez no puede ser la misma, la esbeltez límite para ambas situaciones. En cuanto a la cuantía mínima en cada dirección por flexión, en las versiones anteriores del código ASI 318 no lo establecía explícitamente. A partir de ahí en la bibliografía uno podía encontrar autores que consideraban como cuantía mínima la de vigas y otros que consideraban la cuantía mínima como la definida por contracción de fragua y variación de temperatura. En la versión actual del código ASI 318-2019 se hace una aclaración sobre este tema en el artículo 8.6, límites de refuerzo, refuerzo mínimo a flexión en losas no preforzadas, indicando se debe colocar un área mínima de refuerzo a flexión a ese mínimo mayor o igual que 0,0018 de AG. ¿Sí? Entonces, esta indefinición se aclara en esta versión del código. En el 201-2005, basado en el 318-2005,
se plantea la cuantía mínima de losas por contracción y temperatura, estableciéndose el valor de AS 0018 de B por H. Pero esta es la armadura total, es decir, que podemos colocar la mitad en la cara inferior y la mitad en la cara superior. La condición de cuantía mínima nos establecía que en la cara traccionada había que colocar esta cantidad, ¿sí? Esta condición aclara es satisfactoria cuando los movimientos no están restringidos o coartados severamente. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando en la estructura que estamos analizando tenemos una severa restricción a las deformaciones impuestas por variaciones de temperatura y contracción de fragua? Podemos, en tal caso, hacer consultas con bibliografía reconocida o otros códigos. El Eurocódigo S2 presenta una alternativa para este tipo de situaciones, estableciendo una cuantía mínima basada en la siguiente expresión. La cuantía AS de la losa para tomar las solicitaciones de contracción y temperatura, multiplicada por la tensión de fluencia del acero de la misma, debe ser mayor o igual que el producto de dos coeficientes Kc por K por el área ACT de hormigón traccionado de la losa por la resistencia a tracción del hormigón FCT. Ya vamos a ver cada uno de estos coeficientes cómo se determina, según el enfoque del Eurocódigo S2. Por ejemplo, tenemos esta situación donde tenemos un núcleo de tabiques en rojo importante que restringe en forma severa las deformaciones en esa dirección, en la cercanía. Entonces, eso se traduce en tracciones que se generan por restricción a las deformaciones en las losas, ¿sí? Y también solicitaciones en las columnas de flexión y de corte. Vamos a identificar cada una de las variables que intervienen en esta ecuación. ACT es el área de hormigón traccionado previo a la fisura. Para una losa con este tipo de delimitantes, se puede considerar que la solicitación que domina, que va a generar la fisura, es una tracción inducida por las deformaciones restringidas. Por lo tanto, ACT va a ser el espesor total de la losa, B, 1 metro de ancho por H. FCT sería la resistencia del hormigón a tracción al producirse la fisura, que como valor orientativo se puede tomar como el valor medio FCTM igual a 0,30 de F'Ck a la 2/3 en megapascales. K es un coeficiente que considera el efecto de las tensiones de carácter no lineal generadas por la retracción. Para espesores relevantes de losa mayores que 80 centímetros, se toma K0,5. Para espesores menores de 30 centímetros, se toma K0,8. Respecto de Kc, es un coeficiente que considera la forma de la distribución de las tensiones y la variación del brazo de palanca Z al producirse la fisuración y adopta los siguientes valores. En flexión siempre vale Kc 0,40 y en tracción Kc 1. Nuevamente, si estamos analizando una situación de deformaciones restringidas por temperatura y contracción de fragua, podríamos pensar que la solicitación está asociada con la tracción y a partir de ahí definir ACT como la sección total de la losa y para Kc tomar el valor de 1. Entonces podemos establecer la cuantía mínima o despejar el valor de AS, definidas los coeficientes respectivos. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del Eurocódigo S2 para que vean la simpleza que tiene y que arroja valores mayores que 0,0018 B por H. Determinar la armadura mínima de la losa para cumplir con las condiciones de control de fisuras por contracción de fragua y temperatura para una losa de entrepiso de 25 centímetros de espesor perteneciente a un depósito industrial que tiene sus movimientos
severamente restringidos por elementos de borde, suponen tabiques. El hormigón posee una calidad H25 y el acero es ADN 4250. Entonces, como está coartado el movimiento en sus extremos, la losa se puede asumir que está sometida a un estado de tracción axial por restricción de las deformaciones, y en tal caso aplicamos el concepto que ya mencionamos. ACT sería 1 metro, 100, por el espesor H, 25. KC lo tomamos igual a 1. K, como la losa tiene un espesor menor a 30, 0,8, determinamos FCTM, como vimos, en función de 0,30 por F'CK a la 2 tercios. F'CK es 25 megapascales y Fi 420 megapascales. Nos queda simplemente reemplazar y determinar el valor de AS a colocar. AS nos da 12,21 centímetros cuadrados por unidad de ancho por metro. Recordemos que esta armadura es la total. Puede ser distribuida en la cara superior la mitad y en la cara inferior la mitad. Si eso es lo que hacemos, por cara nos da 6,10 centímetros cuadrados por metro, que puede ser cubierto, por ejemplo, con una barra de 10 milímetros cada 12 centímetros en la dirección superior e inferior. Es una cuantía importante, pero es la cuantía requerida para que ante una condición de una deformación severa impuesta a una restricción a la deformación importante, el espesor de las fisuras que se presenten sean compatibles con las condiciones de uso. ¿Sí? Es una mejor herramienta que la anterior que presentamos. Pasada esta instancia, vamos a continuar con el enfoque de cómo evaluar solicitaciones y diseñar las losas según diferentes metodologías. En la clase previa vimos el método elástico a través de tablas, ¿sí? El método aproximado basado en la teoría elástica a través de tablas, por ejemplo, de Marcus Loser. Vimos el enfoque alternativo usando ya software para como modelar la losa mediante un software de elementos finitos de barras como un emparrillado equivalente. Observamos que era muy simple la aplicación y que es un enfoque poderoso. Permite resolver losas con geometrías diferentes de la rectangular, con huecos, con condiciones de borde irregulares, libres, con cargas lineales, concentradas. Realmente es un enfoque sumamente potente e interesante. Ahora vamos a analizar los dos siguientes enfoques que nos quedaban pendientes. Modelar la losa con software de elementos finitos o enfocarnos en el método de diseño límite inferior o superior. Comenzaremos por la modelación por elementos finitos. Naturalmente, lo que vamos a hacer es una presentación escueta del tema, con conceptos que consideramos importantes para que tengan en cuenta el día de mañana cuando lo apliquen, pero no pretendemos profundizarlo porque requeriría un curso de por sí, ¿sí? Entonces, hoy en día, las estructuras que llevamos adelante, normalmente levantamos el edificio como un modelo espacial y usualmente en ese modelo matemático que levantamos, incorporamos los elementos tipo columnas, puntales, tensores, vigas, tabiques y losas. Eventualmente podemos incorporar también, según la conveniencia en hacerlo o no y el tipo de software que trabajemos, las fundaciones. En este caso se incorporaron las fundaciones, que es una platea de fundación con nervios. Otro enfoque de la misma estructura. Esta estructura, por ejemplo, el primer nivel tiene doble altura porque se colocaban elementos premoldeados con adosados elementos metálicos a las columnas circulares de hormigón, sobre la cual se apoyaban vigas metálicas y elementos premoldeados, losas huecas postensadas, por un tema particular de necesidades de habilitar ese espacio rápidamente. A partir del segundo nivel en adelante eran losas in situ.
Respecto de la modelación mediante software de elementos finitos, tenemos a modo de ejemplo la misma estructura modelada de izquierda y derecha. Es una losa cuadrada con una carga uniforme apoyada sobre 4 columnas en condiciones de empotramiento. Y la única diferencia que tiene el modelo de izquierda y derecha es la densidad de la malla de elementos finitos que hemos adoptado. A la izquierda tomamos una malla, la losa tiene 6 metros por 6 metros, no importa mucho la carga, pero la carga es en ambos casos 700 kilos por metro cuadrado. Las vigas de apoyo son exactamente iguales y las columnas también. La diferencia es que el elemento de la izquierda tiene un mallado de 3x3 y el elemento de la derecha tiene un mallado de 30 por 30 elementos. Como las cargas de la malla de la losa a las vigas se transfieren a través de los nudos, al tener un mallado de 3x3, el diagrama de momentos se convierte en una poligonal, como vemos, a la izquierda. Cuando tenemos un mallado a la derecha de 30 por 30, se convierte en un diagrama prácticamente continuo, por lo menos a los fines de su visualización. Entonces, estamos como una primera idea viendo la importancia del tipo de mallado que hacemos y la densidad de la malla. Comentamos cuando vimos en la clase pasada el enfoque tradicional mediante el método elástico de tablas, donde de la planta de losas del edificio real que tenemos, extraemos cada losa, vemos las condiciones de borde, las idealizamos, sean articulaciones en algunos lados, empotramientos en otro, bordes libres. Vamos luego a la tabla de losas que representa esas condiciones y obteníamos los momentos flectores en ambas direcciones principales para básicamente cargas uniformes o triangulares. Entonces, planteado ese método, ese enfoque, si tenemos un sistema como el que estamos viendo, una losa cuadrada de 5 metros por 5 metros, con vigas de borde de 20 por 50 que son rígidas, con una carga de 1000 kilos por metro cuadrado, no consideramos el peso propio, ¿qué vamos a tener como respuesta? Vamos a tener como respuesta diagramas de momentos flectores que son iguales en las vigas según X y según Y, porque naturalmente la mitad de la carga se transfiere en la dirección Y y la mitad en la dirección X. No puede ser de otra forma según este enfoque. El software está incorporando la deformabilidad de las vigas, a diferencia de las tablas, y nos da lo mismo que nos darían las tablas, o algo muy similar, ¿sí? Iguales momentos en las vigas según ambas direcciones, y las solicitaciones de momentos flectores iguales en ambas direcciones en las zonas de momentos máximos. Entonces, en este caso, las condiciones de borde de rigidez de las vigas de apoyo son todas las vigas de 20 por 50, cumplen con la condición L sobre 10, son vigas rígidas e iguales en todo el perímetro. Supongamos que tengo este sistema para analizar con las tablas de métodos elásticos. La misma losa de 5 por 5 con la misma carga, pero ahora las vigas que van en la dirección de Y son rígidas igual de 20 por 50, pero las vigas que van en la dirección de X son vigas chatas, vigas poco rígidas. Si yo voy a las tablas de vigas, voy a obtener las mismas solicitaciones en la losa en ambas direcciones y las mismas reacciones sobre vigas. Ahora, ¿estaré cometiendo un error importante? Bueno, vamos a procesar este modelo que sí considera la deformación de las vigas y veremos qué resultados obtenemos. Observamos que ahora ya no son iguales los momentos flectores, tampoco los van a ser sobre vigas ni sobre losas. Acá están graficados los momentos flectores sobre las vigas. Los momentos flectores sobre las vigas más rígidas son mayores, es natural, porque hay una mayor transferencia en esa dirección de las cargas de la losa hacia las vigas.
toman más carga las vigas de mayor rigidez. Entonces, si lo he analizado con el método de tablas basadas en métodos elásticos que se fundamentan en que los apoyos son indeformables, para este sistema de losas, con esta consideración de apoyos con vigas no rígidas, combinadas con vigas rígidas, estaré cometiendo un error importante. Acá está visualizado claramente las diferencias entre los momentos sobre las vigas rígidas y las que no lo son. Simplemente un recuerdo, hoy por hoy las vigas que no son rígidas pueden estar definidas por cuestiones arquitectónicas como vigas chatas, como vemos en la foto. Una conveniencia del aspecto de modelar por elementos finitos las losas, no solo es la rapidez, ¿sí? Si tenemos el programa adecuado y el conocimiento para hacerlo, sino es que cuando tomábamos cada losa en forma aislada, luego para ver cómo armábamos la arista común, el apoyo común, ¿sí? De una losa con otra, teníamos que compatibilizar momentos, como vimos en la clase pasada. En este esquema muy simple de una planta de losas, vemos que cuando modelamos todas las losas que están todas al mismo nivel, esa compatibilización surge naturalmente de la resolución del software y por lo tanto observamos los diagramas de momentos en las zonas de contacto de una losa con la otra. ¿Sí? Esa dificultad desaparece. Este es un sistema simple, muy simple, de un sistema de losas sobre vigas de un determinado nivel. Un mallado intermedio con subdivisión de 50 centímetros de lado. La visualización de los momentos en las losas en la dirección X, donde aparecen los momentos positivos y la deformada asociada y los momentos en rojo negativos sobre los apoyos en la dirección de X. Lo mismo en la dirección de Y. Estamos recibiendo la información para un sistema de losas ubicada en el mismo plano toda, ¿sí? Con un sistema de cargas aplicado. Los diagramas de momentos flectores sobre vigas que soportan ese sistema de losas. Y antes de seguir analizando algunos aspectos que siempre hay que considerar, un comentario que me parece interesante sobre el uso de los programas informáticos. Este es un extracto de una publicación de la revista de la AIE, Asociación de Ingenieros Estructurales, número 61 de mayo del 2018, que dice lo siguiente. El software especializado en diseño estructural, adecuado a las condiciones técnicas del proyecto que se analiza, adecuado a las condiciones técnicas del proyecto que se analiza, es una herramienta fundamental para llevar adelante el proceso de diseño. Es impensable que podamos llevar adelante el proceso de diseño de una estructura con las exigencias que hay hoy por hoy y los tiempos sin apoyarnos en software especializados de análisis estructural. Continúa, pero muchos sistemas actualmente muy difundidos son verdaderas cajas negras, denominadas así debido a que el operador suministra los datos del problema y recoge los resultados finales sin el seguimiento de los procesos intermedios. Estamos refiriéndonos fundamentalmente a aquellos software que, por un lado, incorporamos la planta de losas con las cargas y por el otro lado nos arroja la memoria de cálculo y los planos de armado de la estructura. ¿Sí? En todo ese proceso hay una serie de situaciones que las resuelve, no siempre explicitándolas debidamente, ¿sí? Entonces, si todo se tradujese en tomar de AutoCAD la planta de arquitectura, incorporar las cargas y procesar el modelo
imprimir los planos y firmarlos, la ingeniería civil o estructural dejaría de tener sentido. Simplemente podríamos contratar jóvenes que tengan conocimientos básicos de informática, explicarles cómo funciona el programa, lo aprenderían muy rápidamente, y decirles, bueno, cargá el programa, hacelo correr, yo paso mañana a la mañana, teneme los planos impresos y los firmo y los llevamos al estudio de arquitectura. Lamentablemente, como vamos a ver, no sé si lamentable o afortunadamente, el programa no nos discute absolutamente nada, ¿sí? Entre otras cosas, si el modelo matemático que estamos planteando y la estructura real se corresponden, si hay situaciones que el programa está definiendo las armaduras o el diseño correctamente o no, por ejemplo, elementos que define como vigas esbeltas bajo la hipótesis de Bernoulli-Navier y trabajan como vigas de gran altura o ménsulas cortas, zonas perturbadas, cuyo armado es diferente, zonas de huecos en losas, zonas de apeo de columnas sobre vigas, apeos de vigas sobre vigas, cargas suspendidas en losas, columnas de sección variable que no pueden ser modeladas como un elemento lineal. Existen infinidad de situaciones sin entrar a analizar todas aquellas relacionadas con las condiciones de servicio, por ejemplo, deformaciones. ¿Qué control de deformaciones me da el programa? ¿Sí? ¿Qué me indica que está todo acá? Bueno, si utiliza alguna metodología de las que están establecidas en el código ASI 318, como el método de Branson, el método de Bishop, correctamente, y analiza las deformaciones instantáneas más las deformaciones diferidas en los elementos, considerando que las diferidas suelen ser del orden de 2 a 3 veces o más las instantáneas, probablemente lo que me esté arrojando como K sea correcto, ¿sí? Pero el responsable de todo eso no somos más que nosotros, los profesionales que estamos utilizando el software. El software es como el bisturí de un cirujano. Podemos comprar el mejor bisturí, pero la experiencia, la sabiduría, la sapiencia y el criterio profesional para saber cuándo actuar con ese bisturí y dónde aplicarlo, lo tiene el cirujano, ¿sí? Entonces, es una llamada de alerta, porque si bien, afortunadamente, la gran mayoría de nuestros colegas tiene muy en claro esto, en ocasiones observamos con preocupación, y esto no estoy hablando de un país en particular, sino estoy hablando de lo que sucede en la ingeniería moderna, que a veces se pierde esta idea, ¿sí? Y uno cree quizás que puede abordar el análisis de una estructura de una complejidad importante que en realidad no sabe cómo trabaja porque tiene un software muy poderoso. A modo de ejemplo de situaciones muy básicas que se presentan en las modelaciones, para un nivel dado de losas podemos tener losas descendidas por el tema de servicios, como la que vemos en baños, sanitarios, cocinas. Entonces, tenemos losas que están aplicadas sobre la cara superior de las vigas y losas que están aplicadas a un nivel diferente. La continuidad entre ambas losas ya no es igual a que estuvieran todas al mismo nivel. En general, cuando hacemos este tipo de modelaciones, hay que ver, porque la mayoría de los software, a falta de una instrucción expresa, ubica los centros de gravedad de las losas al mismo nivel que los centros de gravedad de las vigas. Por ende, si existen losas descendidas, no las va a detectar y va a indicar continuidad y momentos negativos sobre apoyos concurrentes de magnitudes que no son reales frente a la ubicación
diferente de los ejes de ambas losas. Tenemos, por ejemplo, un modelo de dos losas muy simples, modeladas con elementos bidimensionales tipo shell. Vigas en amarillo, columnas en verde y la modelación de las losas con ese mallado bastante denso. Bajo una carga de peso propio tienen la deformación que vemos a la derecha, que es la esperable. Naturalmente hay un momento negativo sobre el apoyo central en común en las losas, analizando el dibujo de la izquierda, los momentos según X, y momentos positivos en los tramos. Ahora, ¿qué pasa si la losa de la derecha es una losa de sanitario, si está descendida respecto de la de la izquierda? Cuando la modelo por defecto, las modela al mismo nivel, ¿sí? Y el software me está entregando los resultados que vemos, que serían los correctos para losas ubicadas a igual nivel, indicándonos momento negativo sobre el apoyo común. Entonces, para resolver el problema anterior, tendríamos que ver si existe un comando específico que nos permite que el programa identifique que las losas no están a igual nivel. ¿Cómo funciona ese comando? Porque también hay que ver la respuesta con modelos sencillos como el que estamos planteando, si funciona como nosotros creemos que debe funcionar o no. A veces hay comandos específicos, pero los resultados no son buenos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas. Otra cuestión a considerar. Tengo el mismo sistema. Dos losas a igual nivel sobre vigas rígidas, 20 por 60. Lo modelo con un mallado de elementos finitos. Le aplico las cargas. No alteré en nada las rigideces al generar las vigas, ¿sí? Por lo tanto, las vigas tienen rigidez en estado 1, flexional y torsional. Por ende, las losas van a tener un cierto grado de empotramiento en las vigas de borde. Nosotros ya analizamos y observamos que eso no era lo más correcto desde el punto de vista de lo que se presenta en las estructuras, porque para el nivel de carga de servicio, la rigidez en las vigas a flexión cuando pasa del estado 1 al estado 2 disminuye, pero la rigidez torsional cuando pasa del estado 1 al estado 2 disminuye sensiblemente más. Entonces vamos a estar teniendo momentos de empotramiento en la losa con las vigas de borde y por ende momentos torsores sobre las vigas en el resultado del software, ¿sí? Que no son muy compatibles con la estructura real. ¿Lo puedo modificar a eso? Sí, lo puedo modificar. En cualquier programa tenemos la definición de la sección que estamos utilizando y normalmente hay un cuadrito que se puede abrir donde tiene propiedades de ese miembro y, por ejemplo, acá tenemos constante torsional que dice 1 por defecto, quiere decir que es 100%. Uno puede poner un valor muy cercano a 0, 0,1. Consecuentemente la rigidez torsional va a ser muy baja y se resuelve el problema que mencionamos. Entonces, si no lo hacemos y adopté por defecto 1 la rigidez torsional, veo que en la viga ubicada sobre el eje A tengo momentos sobre la losa negativos y por lo tanto los momentos positivos en el tramo van a ser menores, ¿sí? Ya dijimos que esto no es lo más adecuado desde el punto de vista real del trabajo estructural. A su vez voy a tener asociado con esto momentos torsores sobre las vigas. Por lo tanto, las vigas tendré que diseñarlas a flexión, corte y torsión. Unos minutos nos tomaremos nada más para hablar sobre escaleras de hormigón y sobre los casos más básicos, fundamentalmente reflexionar sobre la importancia de establecer las condiciones de borde correctas en cualquier sistema que estemos analizando y la incidencia de
la definición sobre las condiciones de borde que hayamos tomado. Entonces tenemos una escalera con un descanso, un tramo y un descanso, la mitad de la que vimos anteriormente. Suponemos que el descanso se apoya en una viga de borde, ¿sí? Y abajo se apoya en una losa inferior o en la fundación. Es un caso bastante simple. Las cargas sobre la zona de la escalera son algo mayores que las cargas sobre la zona plana, derivado del peso de los escalones. Hemos hecho el análisis de carga, diferenciando las zonas de cargas en la zona de escalones del descanso. Y vamos a partir de ahí a definir el modelo de cálculo, previamente definiendo las condiciones de borde del mismo. Tenemos una viga de borde. Entonces, como tenemos una viga de borde, alguien puede decir, bueno, ¿puedo acaso considerar que esa losa está empotrada en la viga de borde? ¿Sí? Bueno, ya lo mencionamos anteriormente que no parece ser lo más razonable, ¿sí? Por la variación de rigideces. Entonces, en principio, uno puede presumir que podríamos considerarla un apoyo articulado. Por lo que dijimos, porque la restricción es por compatibilidad, ¿sí? Ahora, definiendo este tema, definiendo que el apoyo intermedio es un apoyo articulado, tenemos que considerar qué tipo de apoyos articulados adoptamos para la base y para el soporte a nivel intermedio. Una opción puede ser ambos apoyos fijos. Otra opción puede ser un apoyo fijo y otro desplazable, por ejemplo el inferior, que está apoyado sobre una losa continua sobre la fundación fijo, y el que está apoyado sobre la viga de borde, considerando que la viga de borde suele tener pequeñas dimensiones, desplazable. Y una tercera opción puede ser uno fijo y el otro, el intermedio, con una restricción no total, sino una restricción elástica, o sea, con una rigidez horizontal variable en función de la rigidez de la viga de borde. Podemos preguntarnos, lógicamente, si vale la pena hacer este tipo de análisis, si es importante esta definición para el diseño. Bueno, intentaremos responderlo. Tenemos el esquema básico, la escalera inclinada y el tramo apoyado. Condiciones de servicio D más L, porque lo que vamos a hacer son resultados comparativos unos con otros, no diseño. ¿Sí? Primera opción, un apoyo fijo abajo y desplazable arriba. Para el nivel de cargas de servicio se nos presenta una deformación para las cargas analizadas D más L 3,6 milímetros en horizontal. El diagrama de momentos flectores es positivo en todo el tramo, con un máximo de 2,63 tonelámetros, ¿sí? 2,64 tonelámetros, siendo positivo en todo el tramo. Esto asumiría un apoyo desplazable en el descanso. La rigidez de la viga de borde muy pequeña. Veamos la situación opuesta, ambos apoyos fijos. La deformada es la que vemos. Ahora ya observamos que hay un cambio de curvatura en la deformada, por lo tanto va a haber un cambio en el diagrama de momentos flectores. Van a aparecer momentos flectores positivos y negativos, y por lo tanto requerimiento de armadura superior. Observamos el diagrama de momentos, se corresponde con esto. En amarillo positivos, bajó de 2,64 a 0,91, siempre son las mismas cargas, y el negativo es de menos 1,085. Este sería el diagrama de momentos asociado con un apoyo en el descanso indesplazable. Requeriría de armadura inferior sensiblemente menor, pero requiere de armadura superior en la zona en rojo, en la zona en quiebre. Veamos la tercera opción. Asignamos una rigidez horizontal al apoyo en función de la rigidez a deformaciones horizontales que estimemos presenta la viga de apoyo, que suele ser una viga
de a lo mejor 20 por 30 centímetros, ¿sí? No mucho mayor. Entonces, le asignamos una rigidez tal que la deformación bajo cargas de servicio de 3,6 pasa a ser 1,6 milímetros, menos de la mitad de la que tendría si el apoyo es desplazable. Una rigidez intermedia. Observamos que el diagrama de momentos es positivo en todo el tramo y el máximo valor ahora pasa a ser de 2,64 a 1,69, sensiblemente menor. Alguien puede decir, sí, está bien, tomamos ese valor de rigidez. ¿Y qué hubiera pasado si yo tomo un valor de rigidez mayor? Porque la viga ofrece una restricción mayor al desplazamiento. Lo que ocurriría es que en la zona del quiebre, del encuentro con la zona inclinada y la zona horizontal, el diagrama de momentos positivo se va haciendo cada vez más chiquito en la medida que la rigidez aumenta hasta hacerse nulo para un determinado valor de rigidez y para un valor de rigidez mayor empieza a cobrar un valor negativo en ese quiebre. En la situación extrema, que el desplazamiento es nulo, es el diagrama que vimos en rojo anteriormente. ¿Sí? Entonces, variando la rigidez del resorte, se puede ajustar el modelo y al incrementarla llegaremos a un valor de momento nulo en la zona del quiebre y luego comenzaremos a tener momentos negativos para rigideces mayores. En resumen, ¿es importante definir correctamente las condiciones de borde de este modelo que es tan sencillo? Sí, es importante, dado que el programa, el software, aceptará cualquier condición que yo le establezca como válida y como razonable. Solo el proyectista puede elegir la correcta y luego definir en consecuencia el armado. Les estoy presentando un problema muy simple, pero en realidad en las estructuras que van a tener que afrontar los problemas van a ser bastante más complejos que este. Pero el concepto de definir correctamente las condiciones de borde va a tener la misma incidencia. El proyectista va a evaluar y va a definir en su modelo la condición más adecuada. La definición, en este caso y en términos generales, es competencia del proyectista y responsabilidad del mismo. ¿Sí? En un caso general, se optaría por colocar la armadura inferior, como vemos, y la armadura que marqué en rojo, en capuchón, en la zona de momentos potenciales negativos. Si ustedes quieren ser muy conservadores, dicen, bueno, voy a considerar la hipótesis para calcular la armadura positiva de apoyo desplazable y para calcular la armadura negativa de apoyo indesplazable. Y cubro las dos situaciones. Es una situación conservadora y factible. Este es un esquema de armado correcto. No hablo de cuantías de armado, ¿sí? ni cantidad de armaduras, porque es un caso particular, ¿sí? Sino del esquema de armado. Sin pretender profundizar más el tema del enfoque por diseño por elementos finitos, ustedes pueden tener disponible una cantidad muy importante de tutoriales para el manejo del software que estén trabajando, para hacer los modelos, plantear las cargas, las combinaciones y analizar los resultados, ¿sí? Pero siempre consideren como mínimo las cuestiones que hemos mencionado y otras que hemos mencionado en otras clases, como el cambio de sección en la altura de las columnas y el eje, el punto de aplicación del eje de la viga sobre el eje de la columna, ¿sí? Las vigas no siempre apoyan sobre el coincidente del eje de viga con el eje de la columna, ¿sí? Por ejemplo en las vigas sobre medianera, con columnas medianeras. En altura las columnas van cambiando de sección y cambia su eje. Todo esto hay que ver si el modelo que estamos planteando del edificio lo contempla o no lo contempla, pero ya nos iríamos fuera del tema de losas. ¿Sí? Estamos tocando solamente algunos temas que tienen que ver con el diseño de losas. Dentro del campo de enfoque nos queda por ver los métodos de diseño límite. Tenemos método de diseño límite inferior y método de diseño límite superior.
Cualquiera de ambos enfoques va a requerir la verificación en forma independiente para el nivel de carga de servicio tanto de las deformaciones como de la fisuración. Ambos temas, fisuración y deformaciones, van a ser vistas en las próximas dos clases. Dentro del teorema del límite inferior tenemos una carga externa calculada a partir de una distribución de esfuerzos interna adoptada en equilibrio con la carga aplicada y en donde en ningún punto se supera el límite plástico, será siempre menor o igual que la verdadera carga de colapso. Como aplicación del teorema del límite inferior, tenemos el conocido método de las fajas, o de Hillenburg, que es una simplificación de la ecuación diferencial de resolución elástica de losas que hemos planteado. Considera que el mecanismo que resiste la carga de la losa es flexional, despreciando la posibilidad de tomar cargas por torsión. Analiza la losa como si estuviese formada por dos sistemas de fajas y determina así los momentos flectores en la misma según el equilibrio de las fajas. A partir del planteo de la ecuación de equilibrio para un elemento de losa como la que vemos, si nosotros el término central, 2 veces la derivada segunda de mxy de x de y, lo hacemos nulo, estamos considerando que la rigidez torsional es nula. ¿Sí? Cualquier combinación de mx, mi y mxy que verifique la ecuación anterior será una posible solución del problema. Y en particular, una condición que considere mxy igual a 0 también será una posible solución del problema. Estamos despreciando la componente torsional en la transmisión de cargas de la losa. Si analizamos este planteo con el modelo que planteamos de emparrillado equivalente de vigas, cuando hacíamos la rigidez torsional de esas vigas equivalentes cercanas a 0, estamos planteando algo como lo que estamos estudiando en este momento. Bueno, este método se conoce como el método de Hillenburg o de las fajas. Fue planteado allá por los años 60-70 y es muy intuitivo. Le permitía a los ingenieros en esas épocas en las cuales la ayuda de los programas de los software de computación era realmente inexistente, la resolución de losas que no tenían las condiciones particulares de cuadradas, rectangulares o las que estaban resueltas por método de tablas auxiliares, de un modo racional, intuitivo, y permitían definir así losas con condiciones irregulares de apoyos, cargas, huecos, etc. Este método parte de suponer que las condiciones de equilibrio se cumplen en todos los puntos de la placa, que las condiciones de resistencia a nivel de fluencia no se superan en ningún punto de la placa, que son satisfechas las condiciones de contorno de la placa, de borde, y que la resistencia al corte de la placa es adecuada. O sea, que no va a romper por corte la placa, sino va a fallar por flexión. Con base a lo anterior, la carga transmitida solo por efectos flexionales según ambas direcciones principales, podemos reemplazar a la ecuación vista por dos ecuaciones. Derivada segunda de mx de x dos veces igual a un coeficiente alfa por q, y la derivada segunda de mi de y dos veces igual a 1 menos alfa por q. Es decir, una parte de la carga se transmite en la dirección de los momentos según x y la restante en la parte de los momentos según y, donde alfa vale entre 0 y 1, según lo defina el proyectista, y en distintas zonas de la losa este valor de alfa puede ser diferente. Por ejemplo, tenemos una losa empotrada en un borde superior, articulada en los bordes según y
y libre en el borde inferior según X. Tomamos dos fajitas, una horizontal y una vertical. QI es igual a 1 menos alfa por Q y QX es igual a alfa por Q. Asignando valores a alfa podemos resolver a la losa en la dirección de X como una viga con una condición de carga uniforme alfa por Q y bordes simplemente apoyados. ¿Sí? Ahora bien, la fajita que se corresponde con el borde libre, el valor de alfa debería ser diferente de una faja interna. En la zona del borde libre, alfa debería valer 1. Tenemos entonces el mismo modelo, borde empotrado, bordes simplemente apoyados y borde libre. Tomamos tres fajas. Una faja 1 por el borde libre, una faja 2 alejada del mismo en la dirección de X y una faja 3 que tiene la dirección de empotramiento hacia el borde libre. Podemos analizar esto, como dijimos, por ejemplo, la faja 2, QX2 sería alfa por Q. La faja 1, QX1 sería Q, la carga total, porque alfa valdría 1, no hay posibilidades de transferirla en la restante dirección, más una reacción ficticia de apoyo sobre el ancho de apoyo C. Esa reacción ficticia estaría dada por la reacción de la faja 3, que estaría empotrada y apoyada sobre un apoyo elástico sobre la faja 1. Asumiendo una cierta constante elástica como un resorte en ese apoyo, obtendremos la reacción, obtendremos el diagrama de solicitaciones sobre esa faja 3 y obtendremos la carga a aplicar R dividido C el ancho de la faja que se suma a Q en la faja 1. Si observamos la diferencia entre el corte 1 y corte 2, faja 1 y faja 2, QX2 es alfa por Q donde alfa es menor que 1. Puede ser, por ejemplo, supongamos 0,5. ¿Sí? Pero en la faja 1, como no hay posibilidad de distribuir carga según I, alfa vale 1. Acá estamos visualizando cómo alfa puede valer diferentes valores según la faja que estemos considerando. Respecto a la definición de las áreas de cargas en el método de las fajas, las losas se dividen por líneas que indican zonas de distinta dispersión de cargas, llamadas líneas de discontinuidad. En el libro de Park sobre este tema es muy interesante, les sugiero que lo consulten. Menciona, las líneas pueden nacer en las esquinas o en líneas normales a los lados, según estudios de Ward y Armour. Esta segunda opción, que es la que vamos a básicamente utilizar en el diseño, es la que da resultados más sencillos y resulta de un armado luego más simple y práctico. La primera situación, las líneas de discontinuidad nacen en las esquinas, nos presentarían para una losa con condiciones de borde iguales, rectangular en todos sus lados, que cuando planteamos una faja como la A y una faja como la B y la C, las cargas que tendríamos que analizar serían las en negro. Por ejemplo, en la faja A, el triángulo genera cargas que se derivan a la viga ubicada sobre los bordes cortos. Esa carga está marcada en negro sobre esa viga. En la zona central de la faja A, toda la carga es transferida en la dirección corta, por lo tanto no hay cargas. Veamos la faja C en vertical. La faja C, en esa dirección, se asume que alfa vale 1 en la dirección Y y por lo tanto toda la carga es transmitida en la dirección Y. En la faja B pasa algo semejante a la faja A. Parcialmente la carga es transmitida en la dirección Y, cercano al borde, y el resto en la dirección
X, ¿sí? Sobre los lados cortos. Esto requeriría un armado variable de la losa, más allá de que es simple el cálculo, se puede hacer a mano, el armado resultante no es práctico. La propuesta que hacen con líneas de discontinuidad normales a los lados es la que estamos presentando aquí. Una losa con una carga uniforme, con condiciones de borde iguales en los cuatro lados. Planteamos, supongamos simplemente apoyada en sus cuatro bordes, con una carga Q última, planteamos cuatro líneas, cuatro fajas. Dos en la dirección LX, como la 1 y la 2, la 1 en el borde, la 2 en el centro, y 2 en la dirección Y, como la 3 y la 4. La 3 en el borde y la 4 en el centro. Empecemos por analizar la 1 y la 2. Wood y Armer proponen que en las zonas de las esquinas se asuma que la carga total se transmite 0,5 hacia cada lado sobre una longitud igual a un cuarto del lado más corto. El lado más corto de LX y LY es LI. Entonces, sobre una zona de LI sobre 4, hay una dispersión de cargas a 90 grados Q sobre 2 en ambas direcciones en las cuatro esquinas. Sobre la zona central, la carga Q última, sobre la zona de borde central, la carga Q última se transmite en la dirección del borde más rígido. Y sobre la zona central, en la dirección corta vertical, la carga total se transmite en la dirección más rígida, que es en la dirección vertical. Entonces, analizando la zona de faja 1, ¿qué tenemos? Sobre LI sobre 4 tenemos Q última sobre 2 y en la zona interna una carga nula. Podemos calcular el momento flector sobre esa zona a mano y proceder al armado de esa faja con una armadura, según X, igual al momento máximo. En la zona interna tenemos, en función de la faja 2, el diagrama correspondiente y el momento correspondiente de armado. Con respecto a las zonas 3 y 4, para la 3 pasa algo muy parecido a la 1, y para la 4 lo que tenemos es que la 4 toma la carga Q última por alfa, donde alfa vale 1. ¿Sí? Toda la carga es transmitida en esa dirección. Vemos faja 3 y vemos faja 4. Es decir, que podemos resolver a la losa sin ninguna tabla, con una calculadora de mano, y hacer un armado muy sencillo de la misma. Está bien que es una situación que ustedes me dirán, bueno, ¿por qué me voy a meter en este tema si yo puedo resolverlo con una tabla de losas, entre otras variables, ¿no? De métodos elásticos muy simple. Bueno, es un método interesante porque nos permiten abordar losas con geometrías que no están planteadas en las tablas de losas. Por ejemplo, tenemos una losa empotrada en los cuatro bordes con una pared con un peso que no es despreciable en la zona marcada como pared, que marqué la faja 5, en vertical en la dirección de LI. Cuando vimos losas dijimos que en losas armadas en dos direcciones, como una simplificación podíamos considerar la mampostería como una carga prorrateada, y González Cuevas decía en su texto que sugería mayorar en la carga prorrateada de la losa, de la pared en la losa, por un coeficiente mayor a 1, considerando que la carga no estaba aplicada en forma uniforme, sino concentrada, que era más desfavorable. Si yo quiero hacer un análisis más preciso o la carga más intensa, puedo aplicar una fajita adicional a las vistas, como la 5, donde voy a tener sobre esa faja, que va a tener un espesor del orden de 3 veces el espesor de la losa, la carga Q última en esa dirección total, porque alfa vale 1, pero aparte la carga lineal de la pared.
Vale decir, en la faja 5, acá estoy graficando solo la carga de la pared, ¿sí? La carga uniforme del D más L de la losa no la estoy considerando, pero habría que sumarla. Como esta losa en particular se considera condiciones de borde empotrada, el gráfico es empotrado. Nuevamente puedo resolver un armado particular, un refuerzo en esa zona, en función de establecer una faja adicional. Para las fajas 1, 2, 3 y 4 vale lo mismo de antes, lo único que las condiciones de borde van a ser empotramientos, no articulaciones. Este enfoque es tan interesante que se puede aplicar para huecos grandes en losas, estableciendo fajas paralelas a los mismos, para condiciones irregulares de apoyo o condiciones de carga por sectores de mayor intensidad, ya sea lineales, superficiales o puntuales. Por lo tanto, es un enfoque que sobre la base de la resolución de la ecuación elástica y despreciando el término de la rigidez torsional, puede permitirnos soluciones alternativas seguras, ¿sí? Porque la carga última en definitiva va a ser igual o menor que la carga real, y armados racionales. Para terminar este pantallazo de posibles enfoques de diseño sobre losas, tenemos finalmente el teorema del límite superior. Vamos a enunciarlo. Una carga externa, calculada a partir de un mecanismo adoptado compatible con los vínculos, va a ser siempre mayor o igual que la verdadera carga de colapso. Por tanto, se dice que la carga última hallada es mayor o igual que la verdadera. Esto nos genera una inquietud a los ingenieros porque podemos estar determinando una carga supuesta última que es mayor que la verdadera. Estamos del lado de la inseguridad, ¿sí? Entonces requiere cierta experiencia en la definición del esquema de rotura de la losa para plantear luego la carga última, porque una definición no correcta arrojaría una solución insegura. Una aplicación directa de este teorema es el método del diseño límite superior. Allá por el año 1952, Johansen propuso la teoría de las líneas de fluencia a fin de determinar la capacidad última de la carga de losas hasta el colapso. Desarrollamos un ensayo de una carga con condiciones de borde simplemente apoyadas y carga uniforme rectangular hasta el colapso y vimos que finalmente el esquema de rotura era un esquema de líneas de articulación con triángulos y trapecios en el instante de la falla, suponiendo que la losa estaba subarmada, ¿sí? Y que no fallaba prematuramente por corte. Esta teoría supone que próxima a la carga última se van a generar líneas de articulaciones plásticas manteniéndose rígidos los sectores entre las líneas, ¿sí? Estas líneas se denominan, bajo tal situación, líneas de rotura. Nosotros a la izquierda vemos el diagrama momentos-curvatura en la sección donde se plastifica la armadura y observamos que para un determinado momento M crítico se produce el pasaje del estado 1 al estado 2, se reduce la rigidez en ese sector, se siguen incrementando los momentos a costa de mayores curvaturas hasta llegar a MI, el inicio de la fluencia en esa zona, pero como no es una viga, tiene posibilidades de redistribuir las cargas, esa sección de armadura que ingresó a fluencia puede, manteniendo la carga que está tomando, las restantes cargas incrementales, tomar los otros sectores que todavía no ingresaron a fluencia, a costa de que esta sección se siga deformando, incrementándose la curvatura hasta la falla, hasta Φ último. La diferencia entre MI y MN en esa sección es despreciable, pero las deformaciones o incrementos de curvatura no lo son. Entonces, tenemos en el proceso de carga de una losa simplemente apoyada con carga uniforme el inicio de las primeras fisuras a partir de las armaduras que la cruzan, incrementando las cargas, esas armaduras llegarán a fluencia, se extenderán las líneas de fluencia
como vemos en el centro, hasta llegar a formar un mecanismo de colapso a la derecha. Esto ocurre en una losa subarmada cuando la falla por corte, nuevamente, como hemos dicho, no es determinante. Observamos que las llamadas líneas de articulación plástica o líneas de fluencia en realidad son una banda con un cierto ancho, con un intenso grado de fisuración a través de la cual el acero ha ingresado en el escalón de fluencia. Esto es un ensayo de Johansen, la cara inferior de una losa simplemente apoyada con una carga uniforme. Vemos claramente las zonas, las bandas, sobre las cuales hay intensos grados de fisuración porque el acero ha ingresado en fluencia. Como idealización, cara superior y cara inferior de esa losa, podemos plantear esas bandas como líneas, ¿sí? Líneas de rotura. El patrón final de las líneas de fluencia se forma cuando quede dividida la losa en segmentos que conforman un mecanismo de colapso. Para alcanzar la carga última asociada con ese mecanismo se requiere contar con una capacidad de rotación plástica disponible o ductilidad, como hemos observado, en donde se formen las primeras líneas de fluencia. Si yo elijo un mecanismo de líneas de rotura que sea poco compatible con la transmisión de cargas o con la transmisión de cargas en estado elástico, ¿sí? Le va a costar mucho a la estructura adaptarse a esa situación que estoy planteando de armado. Dado que una vez que se alcance el mecanismo de colapso, las deformaciones plásticas serán significativamente mayores a las elásticas de los sectores de la losa entre líneas de rotura, aceptamos como una hipótesis, solo como eso, que los segmentos entre líneas de rotura son planos, como vemos en el dibujo. La teoría supone un comportamiento totalmente rígido plástico, vale decir, la losa entre líneas de rotura permanece plana hasta el colapso, ¿sí? Como vemos en el esquema de tensiones, deformaciones simplificado de la derecha. Se asume que todas las articulaciones plásticas se producen por efecto de la flexión, no consideramos el corte. Si planteamos mecanismos incorrectos de falla o relaciones no adecuadas de armadura según ambos ejes, van a surgir esfuerzos máximos en zonas que no hemos previsto. El método se fundamenta en un análisis plástico, resultando un procedimiento de límite superior. Para una losa dada con apoyos definidos y tipos de cargas conocidas, podemos llegar a plantear diferentes esquemas factibles de mecanismo de colapso. El correcto va a ser aquel que produzca la carga menor última. Por ejemplo, tenemos una losa con condiciones libres en su borde superior, empotradas en los restantes tres bordes. Puedo plantear varios esquemas, pero por ejemplo el de la izquierda y el de la derecha, perdón. ¿Cuál de los dos esquemas es el más adecuado, ¿sí? Dentro de, en este caso simple, de posibles esquemas de falla? El que arroje la carga última menor. Como limitaciones del método de las líneas de rotura podemos mencionar: deberán revisarse adecuadamente las condiciones de servicio, esto es, flechas y fisuración bajo el nivel de cargas de utilización. Dado que el método se enfoca solo en la capacidad de carga flexión, tenemos que revisar la capacidad de carga al corte y, eventualmente, ante fuertes cargas concentradas, la capacidad de carga al punzonado de la losa. Como ventaja, una ventaja en el método de las líneas de rotura es que, a diferencia del método elástico, en donde en general solo hay ayudas de cálculo tabuladas para losas rectangulares, en el diseño límite es factible encontrar soluciones tabuladas, gráficos auxiliares, para otras consideraciones de losas como circulares, poligonales, con otros tipos de condiciones de sustentación. Habría que consultar la bibliografía específica. Y para cerrar entonces esta segunda clase, como resumen, tenemos las siguientes posibilidades
de resolución prácticas. Método elástico, resolución de la ecuación de la placa, por ejemplo mediante tablas auxiliares como bares. Aproximación al método elástico mediante métodos como el de Marcus-Loser, con tablas auxiliares, con las limitantes que ya mencionamos. Resolución elástica por elementos finitos bidimensionales con software de apoyo. Métodos del emparrillado equivalente mediante software de elementos tipo barra. O los métodos de diseño límite, método de diseño límite inferior, el método de las fajas que mencionamos, y el que mencionamos muy brevemente, someramente, en los últimos minutos, método del diseño límite superior, líneas de rotura. El mencionarlo someramente y brevemente se debe a que considero, en lo personal, que para aplicarlo tienen que tener un conocimiento acabado de la resolución mediante métodos elásticos y las resoluciones anteriores, para tener este método como un respaldo o un control de los resultados de los anteriores, ¿sí? Bueno, les agradezco la atención. Con esto cerramos este tema. La próxima clase empezaremos a verificar las condiciones bajo cargas de servicio, entre otras, fisuración, deformaciones, vibraciones. Bueno, serán básicamente tratadas en las dos futuras clases.